¿Y saben de qué platillo estamos hablando? ¡Tun, tun, 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 tun! Choriqueso. Vamos a hacer choriqueso con guacamole y champiñones. Y está conmigo ya en la cocina la chef Lorena Vázquez. Chef, buenos días. Buen fin de semana, Lorena. Lo vi, muy bien, así es. Y pues como sabes, el secreto de todo platillo siempre, para nosotros los mexicanos, es la salsa. Ajá. Y por ahí les voy a mostrar por ahí un secretito para preparar el guacamole, que a mí en lo personal me encanta muchísimo. Eso. El guacamole es como el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Para los mexicanos es súper importante y puede ir con cualquier comida. Pero si usted quiere preparar este choriqueso, ponga mucha atención porque aquí están los ingredientes. Vamos a preparar choriqueso con champiñones y guacamole para 4 personas, que yo nada más de ver la foto de fondo ya, mira, se me antoja. Se antoja. Son 200 gramos de chorizo, 150 gramos de champiñones, un chile jalapeño, media cebolla finamente picada, 500 gramos de queso Gouda rallado. bien ralladito, sal y pimienta al gusto, También vamos a necesitar para el guacamole 2 piezas de aguacate, 2 limones, pero solo el jugo, 3 tomates, un cuarto de cebolla, 3 chiles serranos, una ramita de cilantro, sal y pimienta al gusto. y ya nada más para servir totopos al gusto, Andrés. ¿Cómo ves? Totopos al gusto, que eso va a ser como muchísimo, porque luego uno empieza como de poco a poquito y luego ya nada más estás comiendo los totopos solos, ¿no? Exactamente. No, Pues ahí pero está. inclusive hasta el totopo con el puro guacamolito va a quedar vaso. Sí, cómo ¿Ok? no. Pues Muy vamos bien. a empezar, chef, ¿qué hago? Vamos a empezar Ya me lavé primero. las manos. Ya te lavaste Lo las juro. manos. Vamos a empezar primero haciendo lo que nos va a llevar más tiempo. En una sartén voy a poner tantito aceite, aunque es longaniza, aunque es chorizo. Sí necesitamos poner un poquito de aceite porque quiero que quede bien. Nos vamos a consentir el Bien día de hoy. doradito, Bien ¿no? doradito, Que quede bien exactamente. cocido por aquello de no vaya a ser. Exactamente, voy a comenzar a citronar mi cebolla y junto con la cebolla voy a agregar mi longaniza. Y en lo que Ok. esté estando me voy de aquel lado contigo, Andrés, ¿ok? Voy Va. a agregar mi longaniza. Recuerden, la longaniza se hace poquita, a veces vemos mucha y cuando vemos ya se redujo totalmente. Lo voy a tapar mientras. De aquel lado, Andrés, nos vamos rápidamente para el guacamole. ¿Qué hago? Tenemos Yo creo que cebolla, el aguacate es bueno, ¿no? exactamente. Tenemos cebolla y tomate. Yo le agrego tomate al guacamole para que no solo me sepa a puro aguacate. He probado por ahí unos guacamoles que pues sí saben a puro aguacate perfecto. ¿Vamos a guardar el hueso o no? Pues lo podemos guardar, no hay problema. Vamos a agregar entonces tomate, cebolla, jugo de limón, chile serrano y un chorrito pequeño de agua. Por cuestión de que si está muy espeso no licúe, pues entonces agregamos un chorrito, Andrés. No le vayas a agregar todo, ¿ok? Muy bien, en lo que Andrés entonces se entretiene por allá, yo voy rápidamente entonces moviendo aquí esto, que ya desde aquí... Menéale, Lore. Menéale. Ya empieza a soltar el aroma, ya empieza a llamar a todos nuestros invitados, cómo ¿verdad? no. Ahora, todos los ingredientes que les damos en pantalla, recuerden, siempre son opcionales. Podemos agregar o no, o quitar también. Oye, Lore, ¿y si en lugar de longaniza usamos chorizo? Se puede ¿Chorizo? también. Chorizo, sí, o sea, cualquier longaniza, chorizo, nada más cambia tantito lo que son los condimentos. No hay Ok. gran diferencia, ¿ok? Lo que siempre les comento, para los champiñones, tenemos 2 opciones. Simplemente pasarles un trapito y limpiarlos o quitarles la capita de arriba. A mí en la escuela me enseñaron a quitarle la capita de arriba para limpiarlos. Estos no se lavan, no se desinfectan. ¿Por qué? Porque son como esponja, entonces me absorben agua. Oye, ¿cuánto ¿ok? chile le pongo, Lore? Pues esos 3, 2. ¿Lo quieren picoso, muchachos? ¿Tienen hambre, Eso, compañeros? Bien. No, pues sí, Ok. mira. No, pues ni Nos energía vamos a hacer tiene. llorar, ¿eh? Ni energía tiene, no nos contestaron. Ok, muy bien. En lo que esto está, voy a agregar mi chile serrano. Aquí yo escogí, chile cuaresmeño del grandecito. Lo escogí sin pepitas. ¿Por qué? Porque ya voy a llevar el guacamole. Pero si no, podemos optar también por agregar pimiento. Pimiento también podríamos agregar. No habría ningún problema, ¿ok? Ok. Voy a dejar entonces que todo esto se vaya cocinando. La longaniza se va a dorar. Aquí sí ya va a gusto. Hay personas que les gusta dorada. Y Hay unos más cruda, ¿no? Exactamente, un poquito como más suavecita. Aquí sí ya lo dejo a gusto de la familia de cada quien. ¿Cómo vamos allá, Andrés? Vamos muy bien. Sí, no, pues ya mira, Sí. yo ya voy a acabar y tú apenas vas No, y es que exprimiendo yo estoy los viendo, limones. en lo que estoy haciendo esto, estoy viendo cómo vas haciendo lo demás y así. Oye, yo tenía una duda, porque por ejemplo, hace un momento dijimos que para 4 porciones, bueno, 4 personas, pero la verdad es que yo no sé cómo ustedes los chefs calculan eso, Lore, Ajá. porque uno que es de muy buen diente, la neta es que yo creo que yo me podría comer fácil solo eso. Solito, ¿verdad? Exactamente. No, pues por lo general, digo, calculamos boquitas decentes. La tuya y la mía, pues no, sí, son como que un poquito. Yo también me ¿De comería qué estás una hablando sola. con decente, Lore? Yo también me comería una sola, pues
de que comen lo que deben, compañero. Nosotros sí abusamos, ¿ok? Ojo, cuando esto se comience a dorar, lo que voy a hacer va a ser taparlo para permitir que se vaya cocinando en sus jugos, ¿ok? Le voy a echar más Tú agua. muévele, échale más agua, así es. Ahora, aquí en el guacamole, ¿por qué agregamos limón? A mí en lo personal me gusta el toque de limón, pero también la consistencia va a evitar que se ponga negrito. Ya nada más entonces tapamos, ponemos nuestro queso y en lo que Andrés está de aquel lado, dejamos que esto gratine y servimos, compañero. ¿Cómo Ok, ves? va, perfecto. Qué Pues mira, rico. ya el guacamole ya quedó. ¿Ya quedó? Ahorita Y eso también ya ahorita le nada hago más la un prueba de ratito y ya. fuego y vas a ver. Lo tapamos entonces y lo dejamos que gratine. Va, ¿Cómo ves? perfecto. Pues vamos a recordar los ingredientes, ¿te parece? Me parece bien. Vámonos con los ingredientes para que usted lo pueda realizar en casa. Hoy estamos preparando choriqueso con champiñones y guacamole para 4 personas y necesitamos 200 gramos de chorizo, 150 gramos de champiñones, un chile jalapeño, media cebolla finamente picada, 500 gramos de queso Gouda rallado, sal y pimienta al gusto. Para el guacamole vamos a necesitar 2 aguacates, 2 limones solo el jugo, 3 tomates, un cuarto de cebolla, 3 chiles serranos, una ramita de cilantro, sal y pimienta al gusto. Y para servir vamos a necesitar totopos. Totopos, que no puede faltar. Ahí está. Y ya nada más. No, hombre, Ay, Lore. Dios mío, no. Yo que Mira. soy fan del queso. Dios mío. Yo no, pero la verdad es que se me antojó mucho. Este es para nosotros nada más. Bueno, pues vamos a probar. Lore, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés. por acompañarnos y traernos esta receta de fin de semana. Gracias a Yo ustedes. espero que hayan alcanzado a hacer la toma porque esto Dios ya, mío. ya fue mío. Qué rico. Pero tenemos mucho más, tenemos mucho más. Vamos del otro lado de la casa porque seguimos con más en tus ciudades.